Ya, y aquí estamos entonces nuevamente reunidos en esta sala de Atsima con la presencia nuevamente de Carolina Jara, la doctora Carolina Jara, que para quienes no la conocen, ella está otras veces con nosotros. Ella es magíster en Ciencias de la Salud de la Universidad de Chile, magíster en Alimentación y Nutrición de Adultos de la Universidad de Barcelona, con postítulos en Trastorno de la Conducta Alimentaria, Obesidad y Diabetes. Es coach en cambio de hábitos, certificada en mindfulness y nutrición basada en plantas. Estudiosa de la tradición védica, terapeuta de medicina ayurveda y docente Escuela Latinoamericana de Ayurveda. Estudiante directa de Rasikananda Das en Jyotish, astrología védica. Estudiante de Vedanta, sánscrito y mantra. ¡Wow! Ahí, tremendo currículum, Carolina. Así que te damos la bienvenida. Muchas, muchas, muchas gracias, digamos, por hoy día volver con nosotros a compartir todos tus saberes que son tan necesarios para nutrir nuestro cuerpo y nuestra alma. Porque así como está el cuerpo, alguien decía así que la medicina, es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Así Hipócrates. que muy bienvenida, Carolina, todo tuyo el espacio y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en estos conversatorios. Sí. ¿Me escucho bien, cierto? ¿Sí? Sí, ya, súper. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Hace rato que no doy una charla, así que voy a estar media nerviosa. Entonces, a ver, No, estamos entre amigos sí, y aprendices todos, con ganas de saber un poco más de cómo nutrirnos más adecuadamente, sobre todo esto, en estos tiempos de cambio de estación donde las tradiciones antiguas y todos los que vivían en contacto con la naturaleza siempre han sido muy cuidadosos de eso, de adecuar su alimentación a los ritmos de la naturaleza, a los cambios. Así que felices y muy relajados. ya. Bueno, ahí Nancy les contaba como un poco de mí. Yo me llamo Carolina, soy médica alópata, estudié acá en Chile y claramente la medicina nuestra occidental no me hizo mucho sentido o no me cerró del todo y por lo tanto empecé a estudiar otras cosas ya mientras estaba en la universidad o después de la universidad y la nutrición siempre fue como mi, mi hiperfoco, justamente porque creo que la alimentación tiene un rol clave en la salud, tanto para favorecer la salud como para también enfermarnos cuando no nos alimentamos adecuadamente. Y ahí la medicina india, la medicina ayurveda, em, recoge esta, o a lo mejor nos entrega, porque claramente es muchísimo más antigua, nos entrega un conocimiento muy eh, grande con respecto a lo que es la alimentación correcta, ¿ya? Entonces, de eso, o lo que vamos a hablar hoy día de los cambios de estación, es basado en la medicina ayurvédica, ¿ya? Les voy a compartir una presentación para que podamos ir a ver. Entonces, yo soy Carolina, soy médico, soy nutrióloga y dentro tengo formación en la medicina india y en las filosofías de esta medicina, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de lo que son las estaciones o la alimentación en las estaciones, como una pequeña introducción de lo que son las alimentaciones en las distintas estaciones para ver específicamente lo que son los cambios de estación y las depuraciones ayurvédicas, que ahí Nancy ya adelantó un poco en el preámbulo. Entonces, hablar primero que Ayurveda, la medicina ayurvédica, se traduce como el conocimiento de la vida. Ayur es el conocimiento perdón, es vida y Veda es el conocimiento. Es un conocimiento que se dice que es heredado, que lo entregaron los primeros maestros a un gran sabio y ahí se fue transmitiendo como de boca en boca por muchos años, ¿ya? Y en algún momento a alguno de estos maestros se dio cuenta que como humanos estábamos perdiendo la capacidad de memorizar y por lo tanto bueno, se entregaba en forma de cánticos, de mantras, para que fuera fácil de recordar.
¿ya? Pero en algún momento se dieron cuenta que no era tan fácil recordar, ya, o estábamos perdiendo esta capacidad y se escribió esto, se tradujo esta información en idioma sánscrito y se escribió y se hicieron textos, ya se conocen actualmente 4 textos védicos, ya el más o menos de entre 800 y 1000 años antes de Cristo fueron escritos, ¿ya? Entonces, claramente es un conocimiento muy, muy, muy antiguo, ¿ya? Y dentro de sus principios básicos con respecto a la salud, ¿ya? Promueve principalmente la mantención de la salud, o sea, busca el no enfermarnos, el cual es un concepto un poco distinto a lo que nosotros vemos acá en la medicina occidental, donde por lo menos a mí en la universidad que estudié ya hace 13 años atrás, 14 años atrás, me enseñaba más de lo que era la enfermedad y cómo tratar cada una de las enfermedades en vez de al revés, cómo saber o aprender de salud y cómo mantener esta salud o cómo mantener el equilibrio. Y dentro de los pilares de mantención de la salud, uno de ellos, que es la alimentación, y otro de ellos son las rutinas diarias, ¿ya? Aparte del cuidado de la mente y otros más, ¿ya? Entonces, para Ayurveda es casi igual de importante el qué comemos y a la hora en que comemos o a la hora en que nos acostamos o a la hora en que hacemos el resto de nuestras actividades, ¿ya? Entonces, las rutinas diarias son importantísimas y dentro de las rutinas diarias, ya el dinacharya, también tiene que ver o se basa en los cambios de la estación. O sea, nosotros vamos amoldando nuestras rutinas y nuestra alimentación y todo lo que vamos haciendo en la medida que también cambian las estaciones. ¿Ya? Ayurveda es como una parte pequeña de lo que es toda la tradición védica, ¿ya? Y ellos dicen que nosotros vivimos en un entorno, no vivimos como aislados, ¿ya? Y por lo tanto el entorno, que sería como el macrocosmos, influye en mi microcosmos, en cómo soy yo, en lo que está pasando dentro de mí también. Por lo tanto, toma en cuenta lo que va pasando en la naturaleza, no solamente en los cambios de estación, también toma en cuenta lo que va pasando en los cambios con los astros, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si reconoce la astrología, yo estudio hace muchos años Yotit, que es la astrología védica, y ahí también influye lo que pasa con la luna, lo que pasa con el sol, lo que pasa con el resto de los astros, ¿ya? Entonces, en los textos clásicos se mencionan como los roles fundamentales respecto a los regímenes diarios y los regímenes estacionales, el ritu charya, ¿ya? Y se dice que, sobre todo en los cambios de estación, en los cambios em, de las rutinas estacionales, si el cuerpo físico no se logra adaptar a estos cambios de temporada, es donde nosotros nos podemos enfermar. Aparecen los disturbios de nuestros elementos de la naturaleza, de nuestros doshas, ¿ya? Doshas en sánscrito significa desequilibrio, ¿ya? Y estos disturbios de nuestros elementos de la naturaleza, si nosotros no somos capaces de detectarlo a tiempo, nos va a conducir hacia la enfermedad. Por eso es tan importante ir haciendo cambios con respecto a las estaciones eh, previo al cambio de estación, ¿ya? Entonces, Ritu Sharya es como el cambio de rutina estacional, ¿ya? Ritu es como estación, ¿ya? En el Charaka Samhita, que es como uno de los textos clásicos de Ayurveda, se dice que la fuerza de las personas van a mejorar cuando se siguen dietas o regímenes, no solamente de dietas, sino que de rutinas adecuados para cada temporada, pero además se practica en consecuencia. O sea, no solamente hago 2, 3 días de depuración y listo, sino que hago las depuraciones y además cambio mi rutina de comidas durante esa estación, ¿ya? Y existen como fundamentos de estos cambios de rutina, ¿ya? Y tiene que ver con estas variaciones. En las estaciones el cuerpo va enfrentando variaciones al igual como va pasando en la naturaleza y nos vamos a afectar si no hacemos los cambios. Por ejemplo, si yo vengo de una estación con mucho calor, donde a lo mejor se come de cierto modo y pasamos a una estación de mucho frío y yo sigo haciendo las mismas cosas, por ejemplo, con chaleco. En el frío yo ocupo chaleco, ¿cierto? Y si yo sigo con chaleco durante el verano voy a empezar a transpirar y a lo mejor eso me va a generar un disturbio o al revés, ¿cierto? Lo mismo pasa con las comidas, lo mismo pasa con el resto de las rutinas,
¿ya? Em, Siempre se habla como del desequilibrio de los doshas. En cada estación ocurre como efectos en los doshas o efectos en los elementos de la naturaleza, y siempre estos efectos van a ser cíclicos. En cada estación hay doshas que se acumulan, en la siguiente estación ese dosha se agrava y en la siguiente estación ese dosha se mitiga o se apacigua. Y eso siempre va a ir pasando. Cada dosha va a experimentar esto mismo en la medida que va pasando el curso del año, ¿ya? El hacer los cambios de rutinas estacionales nos ayuda a conservar el equilibrio de los doshas o de los elementos de la naturaleza a través de dos procesos que son el, el samanya y el vishesha, que tiene que ver con lo igual o lo desigual. Ya existe como una premisa ayurvédica que dice que lo similar aumenta lo similar, ¿ya? O lo distinto puede apaciguar cierta sustancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo em, necesito fuego, ¿ya? Y sé que el sabor picante aumenta el fuego, ¿ya? Lo más probable es que, aparte de ocupar el fuego como tal, a lo mejor el calor, si como picante, me va a aumentar ese dosha. Ya creo que así se entiende un poco, ¿cierto? Lo similar aumenta lo similar, ¿ya? Y ese es el principio para todo en Ayurveda. Entonces, todos los elementos de la naturaleza, al final, en los conceptos básicos, tienen que ver con que cada elemento tiene ciertas cualidades, ya sea que es caliente, sea que es seco, ¿cierto? O es untuoso o es frío, ¿no? Entonces, si yo estoy comiendo un alimento que es seco, claramente me va a secar más mi cuerpo, o si como un alimento que es más untuoso, me va a generar mayor oleosidad o untuosidad en mi cuerpo. Esta es como la premisa para todo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante como cambiar las cualidades de los alimentos, ¿ya? Y el conocimiento y la observación de las rutinas de las estaciones es lo que nos ayuda a conservar la salud. Existen tres formas para reconocer las estaciones según la tradición védica. Uno es el calendario Masi, ¿ya? Que no se ocupa tanto. Acá nosotros estamos como muy acostumbrados a esperar cierto día para celebrar el cambio de la estación, ¿cierto? Pero la verdad es que no necesariamente ese día justamente me representa el cambio en lo que va pasando en las cualidades del universo, en las cualidades de la naturaleza. Por ejemplo, en esto que está pasando hoy en día, que hay un cambio climático, no estamos seguros de que a lo mejor el 21 de septiembre voy a pasar a primavera. En cuanto a las propiedades de los elementos, a lo mejor va a haber frío todavía, a lo mejor va a llover, ¿ya? Por eso es tan importante mirar las otras dos formas. El Rashi tiene que ver con los cambios en los planetas, ¿ya? Cambios en la luna, cambios en el sol, tiene que ver más con medidas astrológicas. Y el Svarupa es lo que nosotros más usamos, que tiene que ver con la observación del entorno, ¿ya? El Svarupa es la observación cualitativa y cuantitativa, o sea, yo estoy mirando lo que va pasando, ya, por ejemplo, en la primavera van aumentando o hay florecimiento, ¿cierto?, de las flores, por redundar, entonces hay más color, o a lo mejor hay sol, está más brillante, ¿cierto? Pero también voy sintiendo los cambios de estaciones, a lo mejor en esa época corren más los ríos, por lo tanto en mi cuerpo también siento ese correr más de río, a lo mejor tengo más mucosidad, ¿cierto? A lo mejor tengo mayor untuosidad, a lo mejor me siento más pesada o más liviana, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como eh, mayormente para hacer los cambios en nuestras rutinas de alimento, ¿ya? Porque lo otro es muy circunstancial, y sobre todo en estos tiempos de cambios climáticos, la verdad es que a lo mejor no nos va a servir tanto, y el conocimiento astrológico tampoco es para todas las personas, no todas las personas se van a acercar a ese conocimiento, por lo tanto podemos dejar muchas personas fuera si solamente fuera por eso, ¿ya? Acá lo que es importante es entender que este es un conocimiento que se gestó en el otro lado de nuestro planeta, ¿cierto? En India, por lo tanto entienden las estaciones al revés que nosotros, y ahí nosotros tenemos que ir haciendo adecuaciones con respecto a los textos védicos. Y hago este alcance porque em,
existe una corriente un poco medio de moda, ¿cierto? De todas las culturas antiguas, ¿ya? Y Ayurveda no ha quedado como tampoco olvidado en esta moda, ¿ya? Y hace un par de años, yo diría unos 4 años, tal vez justo antes de la pandemia, se empezó a poner más de moda, los retiros a India, donde empezó a llegar más el yoga acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y existen muchos textos de medicina ayurvédica occidentalizados, ¿ya? Y esa occidentalización lamentablemente pierde mucho de lo que son los conceptos como básicos y tradicionales que están en los textos védicos reales, ¿ya? Y hay mucha manipulación como de esta información. O sea, acá es importante este detalle pequeño o gran detalle, ¿ya? Y de que nosotros estamos en el otro lado del mundo porque justamente nuestras estaciones las comprendemos diferentes. Ya, de hecho, ellos describen 6 estaciones, nosotros tenemos 4 estaciones muy marcadas, no 6. No sé, hay hartos cambios como, o hay hartas consideraciones. También acá, por ejemplo, en India, existe más calor en general, ¿cierto? Y por lo tanto existen otro tipo de aceites que se dan allá, que no se dan acá, y eso no significa que a nosotros en Chile nos sirven las mismas cosas. Por ejemplo, el aceite de coco. Ya acá no hay palmeras, excepto ahí en Isla de Pascua, ¿cierto? Pero así como en lo continental no tenemos palmeras. Por lo tanto, desde las premisas ayurvédicas de ir a lo natural, de ir a lo que sale en nuestra región y estación y todo, la verdad es que nosotros el aceite de coco no debiera ser un alimento como básico en nuestras cocinas, ¿ya? Entonces, en esos detalles es importante fijarnos porque podemos terminar, uno, encareciendo incluso nuestras comidas, buscando alimentos ayurvédicos, buscando alimentos indios, que a lo mejor nosotros no los necesitamos, y además tenemos como un concepto errado de lo que son las cosas, ¿ya? Ayurveda es muy bonito, pero es un conocimiento muy acabado de cada una de las cualidades de los alimentos, ¿ya? Entonces, ahí yo súper humildemente les pido, si es que alguno va a estudiar Ayurveda, se interesa en Ayurveda, etcétera, busque fuentes más reales de lo que es el Ayurveda, busque textos de médicos que ojalá sean más como indios, donde no exista tanta manipulación de la información, porque si no estamos haciendo cualquier cosa menos lo que es la tradición védica, ¿ya? Entonces, dicho eso, acá, por ejemplo, esta imagen me gusta mucho porque nosotros tenemos a veces el concepto de que el sol es como nuestro ecuador y da vuelta como en redondelas, ¿cierto? En círculos perfectos. Y la verdad es que en Yotich, en la astrología védica y también en la astronomía como real de acá, se dice que el sol tiene como un giro en eclíptica, ¿ya? Entonces está la línea del ecuador, ¿ya? Y el sol gira como en una forma de hélice y lo cruza, así tal cual está este dibujo, ¿ya? Es una eclíptica, no es un círculo y no es una elíptica, ¿ya? Entonces, este como tránsito del Sol hace que en algunos momentos el Sol esté mucho más alejado del planeta Tierra, ¿ya? Entonces hay 2 momentos donde va a estar más alejado. Entonces ahí es donde empiezan los solsticios. Se habla siempre de 2 solsticios o 2 ayanas, ¿ya? Que es como ayana significa el movimiento o el viaje. Entonces, hay un solsticio, ya que se dice el solsticio del norte, que parte en el hemisferio sur, ¿ya? Y se dice que es el movimiento hacia el hemisferio norte, ¿ya? Y hay un solsticio que parte en el hemisferio norte y es un movimiento del sol en el fondo que se va a empezar a trasladar hacia el hemisferio sur, ¿ya? Entonces, ellos dividen como las estaciones y las formas de comer en dos, ¿ya? En Uttarayana y en Dakshinayana, que son como el solsticio del norte, solsticio del sur. Y cada uno de estos solsticios, o periodos de solsticio, los divide en 3 estaciones. Por eso ellos hablan de 6 estaciones y nosotros hablamos de 4 estaciones. Entonces ahí hay que hacer unos acomodos con respecto a nuestra propia realidad. Ellos describen que en el solsticio hacia el norte, el Uttarayana, se divide este periodo en invierno, en primavera y en verano, y el movimiento hacia el sur
en la época de los monzones, en otoño y en otoño tardío. ¿Ya? El Uttarayan es conocido durante las... Ahí, perdón, hay que... No, entonces, el Uttarayan es conocido que durante estas 3 estaciones consecutivas que comienzan con el invierno, entonces el viaje del sol es hacia el norte, y este tiempo hacia el norte se conoce por extraer la fuerza de las personas. Entonces empieza en invierno y termina en verano. Entonces, en la medida que va avanzando este sol, va perdiendo fuerza la persona. En la medida que nos acercamos como hacia el calor, vamos perdiendo fuerza, o sea, mientras más calor, menos fuerza. Ya eso es muy bonito de entender. Entonces, Uttarayan empieza, así como si lo vemos en calendario, más o menos el 22 de diciembre, ¿ya? Cuando el sol entra hacia el hemisferio norte, es más o menos el 21 de marzo, y en el solsticio o en el máximo punto del hemisferio norte es aproximadamente el 21 de junio, y lo mismo pasa al revés cuando va decayendo con entrar al hemisferio sur como el 23 de septiembre, ¿ya? Uttarayan entonces ocurre en estos periodos, invierno, primavera, verano, y el invierno, aquí es bonito como la similitud con nosotros, empieza, o ellos describen el invierno como así, tal cual la foto, como el congelamiento, así como el frío extremo, ya no necesariamente lluvias extremas, es como frío, ya. Ellos hablan, por ejemplo, que en el invierno hay como el elemento más presente es el éter, ¿ya? Y eso es muy interesante, muy bonito de ver, es como cuando hay mucho frío, ¿ya? La gente está en sus casas, ¿cierto? No hay mucho movimiento, hay mucho espacio, lo etérico es lo que tiene más espacio, ¿ya? No sé, eso es bien interesante porque al haber tanto espacio, nosotros empezamos a acumular, es como hay espacio para acumular tierra y agua. Y justamente ese es el dosha kapha. Nosotros en la época de invierno acumulamos en nuestro cuerpo tierra y agua, que es el dosha kapha, ¿ya? Hay un predominio en el ambiente del sabor amargo que representa lo etérico, y en este tiempo donde hay tanto espacio, yo puedo comer mucho porque yo también dentro mío voy a poder tener espacio para recibir comida. Entonces se dice que uno tiene un fuego muy encendido, un agni, un hambre ya muy encendida, muy fuerte. ¿Ya? Porque hay frío, está seco afuera, ¿ya? Por lo tanto, siempre mis comidas van a apuntar a lo contrario, ¿se acuerdan? Si estoy seca y fría y como de esa misma forma, voy a agravar esta acumulación de kapha, por lo tanto tengo que comer al revés, ¿ya? Si esto es frío y seco, la consistencia de la comida va a tener que ser untuosa y va a tener que ser más caliente. No necesariamente tiene que ver con la temperatura del alimento. En Ayurveda se habla de que todas las estaciones nosotros debiéramos comer con una temperatura tibia, ¿ya? Pero se habla más que todo de la potencia del alimento, lo que el alimento provoca en nuestro cuerpo. Hay alimentos que provocan en nuestro cuerpo más calor y hay otros que provocan más frío. ¿Ya? Entonces en el invierno uno busca alimentos de potencia caliente, y acá, por ejemplo, en los sabores que uno busca, el ácido nos podría ayudar, ¿ya? El sabor dulce también lo buscamos un poco porque nos da untuosidad, y el salado tiene algo de fuego, por lo tanto también tiene una potencia mayor caliente. En el invierno entonces vamos a buscar consistencias como esta, como sopitas, como papillitas, ¿ya? Entendiendo que es este invierno del congelamiento, ¿ya? No es como el nuestro que es mucho más largo y que tiene lluvia, ¿cierto? Acá hablan del invierno del congelamiento. En la primavera, imagínense cuando ya em, el invierno pasó, las montañas quedaron llenas de nieve, ¿cierto? Entonces, en ese momento se agravó porque hay mucha agua, mucha tierra, ¿cierto? Mucha untuosidad en el ambiente, entonces se agravó el dosha kapha, kapha es tierra y agua, entonces hubo mucha acumulación de agua, ya en la nieve, por ejemplo, y en la primavera, que empieza a haber un calor más suave en el ambiente, se empiezan a derretir los hielos y empiezan a fluir los ríos. Lo mismo pasa en nosotros. En el invierno acumulamos kapha, acumulamos tierra y agua en nuestro cuerpo, por eso a veces comemos más, estamos como un poquito con mayor grasitud, ¿cierto? Más pesado también es el invierno en nuestro cuerpo,
Entonces empieza a haber un poco más de calorcito, un calor suave, y empiezan a fluir nuestros ríos. Entonces estamos más untuosos, se notan, por ejemplo, las rinitis, ¿cierto? Ahí los moquilleos, se ve que las personas tienen más mucosidad en general, más tos, más flema, ¿ya? Entonces acá se agravó CAF, ¿ya? El fuego digestivo empieza a estar más débil, ¿ya? Porque estamos ahí acumulados, entonces tampoco podemos digerir muy bien las comidas, y en el ambiente empieza a haber un leve calor y una leve untuosidad. Como está agravado CAFA, nosotros vamos a buscar lo contrario. Como hay untuosidad, yo voy a buscar alimentos un poco más secos, ¿ya? Y como ya estoy muy pesada, ya de lo que acumulé en el invierno, voy a buscar alimentos más livianos o que sean liviano para Ayurveda significa fácil de digerir, ya que esté precocido, que esté bien cocido, que sea muy, muy simple para digerir, que no me genere mucho estrés, digámoslo así. ¿Ya? Y la consistencia tiene que ser medianamente seca, porque en el verano ya vamos a ocupar otro tipo de consistencia, ¿ya? Y los sabores que vamos a ocupar para terminar de sacar como todo ese cafa, esa tierra y agua acumulada, vamos a ocupar el sabor picante, ¿ya? Que representa mucho fuego para terminar de secar, y el amargo y el astringente que nos ayuda a empezar a movilizar como los ríos. Entonces, en la primavera ocupamos consistencia ya parecidos como consistencia tipo risotto o ensaladas más untuosas que tengan aceite, ¿ya? Siempre ojalá con temperaturas más tibias. Y en verano, que ya hay más sol, más calor, ya se dice que se pacifica CAFA porque ya me terminé o me termino de secar. Ya todo ese exceso de agua que junté ya no es tal, ya me sequé un poco más, pero con el calor, el fuego, empiezo a secarme un poco, ¿ya? Entonces empiezo a acumular bata. Bata em, es aire y es espacio, ¿ya? Entonces al haber más calor, ¿ya? Y menos agua, menos tierra, me empiezo a secar, ¿ya? En el verano se dice que el fuego es muy débil, el fuego digestivo es muy débil, y eso tiene que ver con mantener equilibrio. Si el fuego afuera está muy fuerte y mi fuego estuviera muy fuerte, me voy a terminar seca, seca, seca y lo más probablemente enferma. En cambio, si mi fuego baja un poco, yo puedo compensar lo que está pasando en el ambiente para no enfermarme, ¿ya? Y como el verano es con mucho calor y muy seco, yo busco las cualidades contrarias, entonces busco que haya más líquido, como más agua, ¿cierto? Que haya consistencias este efecto que provoca el alimento en mi cuerpo, potencias del alimento más frío y que sea más suntuoso. Busco el sabor dulce que me aporta nuevamente un poco de tierra y un poco de agua y siempre con mayor untuosidad. O sea, por ejemplo, en Chile, un plato muy típico ayurvédico es el puerto granado ya con mazamorra, que es dulce, que es calentito, es untuoso, ya, y es más líquido y no necesariamente hay que comerlo súper caliente, ¿ya? En el siguiente solsticio, ya que era como este tránsito del hemisferio norte al sur, se dice que las estaciones en este tránsito son los monzones, el otoño y el invierno precoz, que también se le dice otoño tardío, o invierno precoz o otoño tardío. Y aquí se dice que se descarga o es un tiempo de descarga, ya que se libera toda la energía acumulada dentro de la tierra, ¿ya? Acá están entonces los monzones, que nosotros no lo vivimos mucho acá, ¿cierto? Entonces nosotros pasamos casi que de verano a otoño. Esa época de monzón no está mucho en nosotros, ¿ya? Y el fin del otoño, que sería, yo diría que es como para nosotros como mayo, ¿ya? Mayo sería como muy parecido a lo que ellos describen como otoño. En este tiempo existe más suntuosidad en el ambiente porque hay más agua y hay más tierra y aumenta como la fuerza, aumenta el bala. Ya en la época de monzones, yo lo voy a pasar un poco esto porque nosotros no lo tenemos, entonces nos vamos a confundir solamente, ¿ya? Pero sí el otoño, hay un agravamiento de pita, todo ese fuego que se acumuló en el verano se agrava en este tiempo, entonces podemos tener como enfermedades un poco más de fuego, gastritis, em, trastornos de la sangre, inflamaciones, dolores,
ya principalmente las gastritis, hay otras enfermedades pita, pero que son ya, hablamos de otro tipo de desequilibrios, ¿ya? em, Hay mucho espacio como ya en el aire, ¿cierto? Empezamos a tener un fuego digestivo un poquito mayor que en el verano, es un acné como moderado, pero todavía moderado bajo para nosotros, o sea, todavía no digerimos bien los alimentos y hay mayor calor y mayor untuosidad, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos buscar como alimentos también nuevamente livianos para la digestión porque el fuego digestivo todavía no está muy alto y de consistencias un poco más frías. Pero no se trata de que el alimento vaya a ser frío con hielo sacado del refrigerador. Es la potencia que provoca el alimento en nuestro cuerpo, ¿ya? De hecho, el sabor dulce es el que más provoca esta consistencia o esta cualidad de enfriamiento del cuerpo. Nos ayuda mucho a generar nuevamente tejido, a guardar grasita, ¿ya? Y la consistencia tiene que ser siempre como untuosa. Es como los salteados de verdura, los risotos, los guisos de verdura, que todavía no es una sopa, ¿ya? Pero da untuosidad, da más fuerza, ¿ya? Y al final del otoño se acumula nuevamente cafa, se empieza a acumular nuevamente tierra, nuevamente agua, se pacifica Pita porque ya Pita en las épocas anteriores que había estado muy el sol, el fuego muy prendido, aquí ya está más apagadito, entonces las enfermedades Pita están más tranquilas, ¿ya? Por eso la gente que es muy fuego en mayo, junio, a lo mejor tiene más fuerza, más energía, son los que le dicen los inviernistas, ¿cierto? Ahí es muy inviernista, veranista, tiene mucho que ver con esto de Pita y Cafa, ¿ya? Hacia esta época ya hay nuevamente más tierra, nuevamente más agua y empezamos a tener nuevamente harto fuego interno para poder digerir. Tenemos ese acné fuerte, implica hambre, ganas de comer, podemos digerir mejor los alimentos, por lo tanto podemos comer comidas más pesadas, más untuosas, ¿ya? Nuestros alimentos siempre tienen que ser más untuosos y de potencias calientes porque como ya acá hay más frío en el ambiente, si nosotros no comemos alimentos de potencia caliente, vamos a estar en un desequilibrio. En el fondo, frío afuera, mi fuego interno tiene que estar muy alto para mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces yo busco en esta época aumentar el fuego, por eso se ocupan en estas épocas de junio, por ejemplo, mayo, los tés con jengibre, ya canela, cardamomo, las pimientas, los techay, que nos ayudan a aumentar el fuego, ¿cierto? ¿Ya? Y en los sabores aumentamos también el sabor ácido, el sabor salado que tiene fuego, el sabor dulce siempre lo ocupamos porque nos ayuda mucho a que la comida igual se digiera bastante bien, ¿ya? Y siempre untuoso. Entonces acá están como las sopitas, ya no es tan consistencia solo risotto, sino que aquí ya empieza a estar más sopeada la comida y pueden estar los pedazos más enteros, porque como el fuego digestivo está muy alto, es más fácil de digerir, ¿ya? Este es como un pequeño resumen, la verdad, de cómo son las comidas en las estaciones, ¿ya? Es a modo como de referencia de que cada estación tiene su propia alimentación. Claramente va más allá de esto, acá existen alimentos más dulces, alimentos más ácidos, alimentos más salados, consistencias, preparaciones, etcétera, pero no era el fin de la charla, el fin de la charla tenía que ver con los cambios de la estación, ¿ya? Entonces, en los cambios de las estaciones, em, se dice que son épocas como Sandy, ¿ya? Ritu Sandy, que son como épocas donde uno tiene que hacer movimientos, ¿ya? Porque yo no puedo como pasar de una estación y al siguiente día pasar a la siguiente, ¿ya? Porque así no cambia mi cuerpo, no es como, estoy bien un día y al otro día estoy mejor o estoy más mal, ¿no? Sino que las cosas se hacen lento, lento pero rápido, o sea, nosotros ocupamos 7 días antes del cambio de estación, más o menos, 7 días después del cambio de estación, para hacer los cambios. O sea, tampoco es que me voy a demorar 2 meses en hacer un cambio, ¿ya? Pero tampoco es de un día para otro. Entonces, lo que dice el Ashtangardayam, que es otro de los textos clásicos ayurvédicos, dice que son estos cambios de estación, son 7 días al comienzo y 7 días al final de cada estación, que se conocen como los ritus Sandir, las conexiones de las estaciones. Ya eso es como el Sandir, la conexión.
y se debe abandonar la práctica del régimen estacional anterior y adoptar la del siguiente de manera gradual. Ya, o sea, los primeros 7 días yo voy a ir dejando de hacer lo de la estación y a los siguientes 7 voy a ir introduciendo lo de la estación siguiente, ¿ya? Y se dice que abandonar abruptamente cualquier régimen o práctica puede ciertamente causar enfermedades derivadas de la incapacidad del cuerpo y de la mente de adaptarse a un nuevo régimen, ¿ya? Entonces, acá como una pequeña salvedad, yo soy nutrióloga, ¿ya? De profesión médica, y muchos pacientes, por ejemplo, vienen y quieren bajar de peso o quieren hacer dieta porque se quieren sentir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos pacientes piensan que hacer dieta es, listo, la dieta duró 7 días, la dieta duró 3 meses, la dieta duró, ¿cierto? Así como un periodo de tiempo donde yo cambié la alimentación, ¿ya? Y con esto me mejoré, voy a estar, no sé, mejoré lo que yo vine a tratar y listo, y ahora vuelvo a mis hábitos nuevamente, ¿cierto? O a mis vicios nuevamente, ¿ya? Así no funciona la cosa para Ayurveda. En el fondo, Ayurveda dice que nosotros siempre tenemos que estar buscando nuestro equilibrio, ¿ya? O dándonos cuenta de nuestros desequilibrios, ¿ya? Pero tiene que ir en el fondo como esta práctica. eh, Apuntada como a un bienestar. Entonces, si, listo, la dieta dura hasta mañana, entonces mañana me salgo con todo y me compré pizzas, hamburguesas y no sé qué, ¿cierto? Porque ya no estoy a dieta, claramente ahí me voy a enfermar. A lo mejor voy a estar en la misma condición que hace 3 semanas atrás, o a lo mejor me voy a enfermar de otras cosas, ¿ya? Entonces, por eso el concepto como de dieta o régimen para Ayurveda no, y debiera ser también para nosotros, como la medicina alópata, eh, no es algo transitorio, sino que es un cambio de forma, ¿cierto? Es en el fondo mantener hábitos sanos, ¿ya? Nosotros lo vemos, dieta. Cuando yo veo pacientes, no, hice dieta y me quitaron todo. Y yo veo, ¿y qué le quitaron? No, me quitaron las negritas, las morochas, las no sé qué, y ahora me dejaron comiendo verduras y frutas. ¿Ya? Y es como, chuta, no sé, no le quitaron todo, le quitaron las cosas que no son alimentos, pero la dejaron comiendo alimentos, ¿ya? Pero ahí es importante hacer ese refuerzo a veces porque la palabra dieta, cierto régimen, está muy mal usada, ¿ya? Eso fue un paréntesis. Entonces, en estos cambios de estación es donde nosotros en Ayurveda hacemos como las depuraciones, ¿ya? Las depuraciones ayurvédicas también están muy de moda y uno ve así en Instagram, en cualquier parte, listo, hagamos una limpieza, hagamos una limpieza, hagamos una limpieza, ¿ya? Acá no se trata de hacer limpiezas porque siempre estemos sucios, ¿ya? Tampoco es que todas las personas tengan que hacer limpiezas o en todas las estaciones o cada día haya que hacer limpiezas, ¿ya? Para Ayurveda, una depuración significa sacar ama, ¿ya? Ama, esa palabra así bonita, ama, en sánscrito significa lo no digerido, ¿ya? Y lo no digerido pueden ser alimentos, pensamientos, emociones, ¿ya? Cualquier otra cosa que pueda estar con nosotros y que no ha sido completamente terminado, ¿cierto?, de digerir, ¿ya? Entonces, se dice que ama esto no digerido queda tapando nuestros canales. De hecho, ellos describen ama como una sustancia pegajosa que queda en los canales, ¿ya? Costa, es el canales. Y en Ayurveda, en los textos, se habla de que existen 8 canales en nuestro cuerpo y no está solamente el canal digestivo. Están los canales de pensamiento, están los canales respiratorios, los canales energéticos, claramente el canal digestivo, etcétera, el canal de la sangre, etcétera, ¿ya? Entonces, limpiar ama significa, así como en burdo, como destapar cañerías, ¿ya? Para que yo pueda digerir un alimento o digerir un pensamiento, yo necesito que por donde va pasando eso esté destapado, que haya un fluir, ¿ya? Si eso no está fluido, se tapa y eso de tapar me va a enfermar, ¿ya? En Ayurveda se describen 6 etapas de la enfermedad, ¿ya? Y ama es la etapa de justo, es la tercera etapa.
Ellos dicen que primero yo tengo mi dosha, agravo mi dosha, segundo, hay un segundo dosha afectado, tercero, ama, se taparon los canales. Y si yo no destapo los canales, vienen las otras 3 etapas de la enfermedad y es ahí donde yo no quiero llegar, porque ahí voy a estar enferma, van a estar órganos y tejidos enfermos, me van a provocar síntomas y puedo vivir menos tiempo, ¿ya? Entonces, para Ayurveda es clave esto de destapar los canales, ¿ya? Porque ellos dicen que hasta esa etapa es todavía como medicina preventiva. Después de esta etapa, yo tengo que voy a ver si puedo ayudar a esta persona, pero va a depender de la persona si quiere ser ayudada también, ¿ya? Entonces, ama, recuerden, ama lo no digerido. ¿Cómo nosotros identificamos ama? ¿Ya? Como lo básico que a lo mejor han visto es la lengua, ¿ya? Para Ayurveda la lengua es muy, muy importante porque se dice que representa o están representados todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, ¿ya? Y cuando la lengua tiene acumulado más saburra, esta capa blanca que se pone, ¿cierto? Que en las mañanas o al final del día es muy común tenerlo, pero si esta capa persiste con nosotros todo el día, se va haciendo más gruesa, va provocando mal aliento, etcétera, ellos dicen que ahí se manifiesta o hay ama en los tejidos, ¿ya? Ahí claramente una persona que sabe Ayurveda, em, uno cuando evalúa a los pacientes, aparte de tomar los pulsos, examinar, conversar, ver cómo está, nosotros miramos la lengua y ahí podemos identificar incluso qué órgano puede estar afectado, qué tipo de agravamiento tiene, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ver la lengua blanca con mayor saburra durante todo el día, que no se va a ir con el transcurso o con una simple limpieza de lengua, ¿ya? Pero además, síntomas físicos. Se dice que ama provoca mucha pesadez en mi cuerpo, inflamaciones, retención de líquido, puede provocar tanto diarreas como constipación, puede provocar aumento de peso, puede provocar cambio al nivel de los pensamientos, pensamientos más lentos, tener mala memoria, o tener como problemas de memoria, acordarme de a poquitos, de mucho, etcétera, etcétera. Desmayos, ¿ya? Yo creo que es como lo clásico cuando las personas vienen, pucha, me siento mal, me siento pesada, me siento cansada, no tengo energía, ya no puedo digerir los alimentos. Y la clave para Ayurveda es como, ¿tiene hambre o no tiene hambre? Una persona que tiene hambre tiene un buen fuego digestivo y una persona que no tiene hambre, en general tiene un fuego apagado y puede estar acumulando ama. Entonces pueden ser personas que pueden incluso aumentar de peso a veces y no comiendo nada, ¿ya? Entonces si ustedes lo ven, son síntomas que muchas personas, muchos consultantes tienen hoy en día, ¿ya? Y a veces estas limpiezas como que están bastante indicadas en ese tipo de pacientes. Entonces, una depuración ayurvédica incluye una evaluación de un paciente para ver si tiene ama o no tiene ama, porque si yo voy a hacer una depuración y si el paciente no tiene ama, lo puedo perjudicar, ¿ya? Excepto en los cambios de estación, donde la mayoría de las veces vamos a tener ama y por eso se hacen estas cosas en los cambios de estación, ¿ya? Esto es la depuración clásica ayurvédica que se llama pancha karma. Pancha significa 5 y karma significa acción, ¿ya? Toda acción tiene una reacción. Cuando hablamos de karma, a veces como es muy mal entendido, siempre pensamos como cosas malas, ¿cierto? ¿Ya? Pero karma simplemente en sánscrito significa acción. Las 5 acciones, ¿ya? El Panchakarma, estas 5 acciones para limpiar el cuerpo, incluyen primero una etapa como de prepurificación o de prelimpieza, donde se hacen aceitados internos del cuerpo con ghee. El ghee es esta mantequilla clarificada, esta mantequilla que se puso en calor, donde nosotros separamos las grasas, sacamos la caseína, sacamos la lactosa y queda una mantequilla mucho más liviana, con menos grasa. ¿Ya? Y en esta etapa de prepurificación se dan la misma cantidad 3 días seguidos de ghee para tomar, ¿ya? O sea, la gente toma ghee para provocar, este aceitado provoca que este ama que está, o esta sustancia pegajosa que está pegada en los canales,
se pueda como despegar para poder eliminarlo a través del tránsito digestivo. Y a veces provoca algo de diarrea, a veces no. Entonces damos cierta cantidad de ghee, ya 3 días seguidos y hacemos un aceitado interno. A veces se puede prolongar hasta 5 días y luego de eso hacemos un aceitado externo donde se ocupa el masaje ayurvédico, que también está muy de moda y a veces lo ven como masajes de relajación, pero la verdad es que la Vianga es para nosotros un tratamiento, ¿ya? No es un masaje de relajación, tiene una técnica especial, ¿ya? Para poder justamente ayudar al movimiento de los canales a eliminar estas cosas. Entonces hacemos un masaje a Vianga, es nevana, se dice, poner aceite en el cuerpo y luego del aceitado se hace un suedana, que es poner a la persona en un cajón de vapor, ¿ya? Entonces, a través de la transpiración, ayudamos con mayor razón a que los canales se destapan o que haya más fluido a través de la transpiración. Entonces, ese aceitado externo, esa vianga, nosotros lo hacemos de 3 a 7 días seguidos, ¿ya? Y el aceitado, lo que ponemos en el cuerpo de la persona, depende de la persona. No es como un aceite estándar, sino que depende de los desequilibrios que tenga la persona, son los aceites que ocupamos. Y muchas veces no ocupamos aceite, a veces ocupamos harinas. Si la persona está con un desequilibrio muy CAFA, no sacamos nada con aceitar la persona y a veces ponemos harinas para tratar de secarlo un poco más, ¿ya? Y esa prepurificación va acompañado a veces de hierbas especiales o a veces de una comida muy liviana, no necesariamente la monodieta, pero va acompañado de una comida muy liviana. Y luego de eso, el paciente evaluado todo el rato por un médico ayurvédico, se procede a hacer las 5 acciones del Panchakarma, que es la etapa ya de purificación, y van en ese orden. A veces no se hacen todas las cosas con todos los pacientes, pero la mayoría de las veces sí. Se provoca un vamana, que es como provocar el vómito. Para esto se ocupan hierbas especiales con los pacientes, ¿ya? Y esto ayuda a terminar de eliminar ama y el exceso de tierra y de agua que sería el dosha kapha. Después se siguen dando hierbas o alimentos, son preparados herbales la mayoría de las veces. Se hace una purga, el virechana, donde se provoca diarrea, ¿ya? Para terminar de eliminar ama y sacar el exceso de pita. Cuando yo hablo de ama, nosotros asumimos que hay un desequilibrio de vata, pita y kapha, de los 3 doshas. Por eso necesitamos apaciguar los 3 doshas. Entonces, vómito, sacamos kapha, con la purga, que es la diarrea, sacamos pita, y después se hace un basti o un enema, ¿ya? Donde a través del recto, se introduce ghee, la mayoría de las veces es ghee, con preparados herbales, ¿ya? Para terminar de provocar diarrea y sacar todo el exceso de vata, también a través de las deposiciones, o sea, terminamos como de sacar o de limpiar el intestino, ¿ya? Y después se hace el nasia, ya que es como una medicación, pero a través de las fosas nasales, donde se hacen preparados herbales, pero en polvo, ya se hacen unos polvos, incluso se soplan con unos como tabacos especiales, o a veces se ponen gotas de aceites especiales en la nariz y se da calor, se pone vapor para que se introduzca esto y después se hacen unas gárgaras con cúrcuma para poder eliminar como el exceso de los doshas que hayan quedado, sobre todo en la parte superior del cuerpo, en la cabeza, en los senos paranasales, en las gargantas, ¿ya? Y luego se hacen las sangrías, ¿ya? Los rakta, ¿ya? Rakta es sangre, ¿ya? Los rakta moksha, como la liberación de la sangre. La sangría es como realmente sacar sangre a través de la vena, ¿ya? También se dan preparados herbales para esto y en algunos casos se ocupan como estas sanguijuelas para chupar sangre, ¿ya? Esto es solamente para que lo conozcan. El panchakarma no debiera ser aplicado en ningún lugar donde no existan médicos ayurvédicos y hospitales ayurvédicos, ¿ya? Porque también tienen complicaciones, ¿ya? De hecho, los hospitales ayurvédicos en India
existen carros de paro, existen sueros por si se deshidratan las personas, etcétera. O sea, no es como, ah, listo, me voy a hacer un panchacarma, voy a hacer todas estas cosas, porque la verdad es que la cantidad de gui que uno da es muy alto, las diarreas, uno puede estar 2 semanas con diarrea completamente, 3 días vomitando, o sea, en verdad es bien complejo. Esto es solamente para que conozcan que existe esto. En Chile no existe ningún lugar donde se haga un panchakarma seguro, porque en Chile no hay médicos ayurvédicos certificados, ya solamente existen los Vaidya que se han como especializado, pero no hay hospitales ayurvédicos. En, 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 en América hay en Cuba, hay en Estados Unidos, en California, ¿ya? Y el resto está en India, en España, en Australia también uno puede encontrar, ¿ya? Pero en Chile no. Y entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros que no vamos a ir a India a hacernos un panchakarma, ¿cierto? Todos los cambios de estación. Es ahí donde nosotros ocupamos técnicas de depuración que son más simples y fáciles de practicar. Una de ellas son los ayunos, que es lo más como usado. ¿Ya? Los ayunos nos permiten recuperar el equilibrio de los 3 doshas, nos ayuda a rectificar el acné, o sea que cuando uno tiene ama no hay hambre, acá nos ayuda a que nuevamente tengamos fuego digestivo para poder digerir. ¿Ya? Entonces nos rectifica nuevamente este calor de digestión, nos limpia los canales porque no estoy ingiriendo comida, por lo tanto estoy terminando de digerir todo lo que queda pegado en mi sistema para poder alimentarme, ¿ya? Entonces por eso estoy como ayudando a que nuevamente haya espacio y fortalece los tejidos, ¿ya? Pero el ayuno no está indicado para todos de la misma forma, porque los ayunos significa no comer, ¿ya? De hecho, el ayuno que estoy como nombrando es no comer, así tal cual, no comer, solo beber líquidos, ¿ya? Y los líquidos principalmente son aguas de hierba, aguas, pero tampoco jugos de fruta ni sopas, ¿ya? Es agua, ¿ya? Se dice que una persona con un desequilibrio vata o que de su constitución sea más vata, o sea, que tenga más aire, más espacio, los ayunos tienen que ser ultra vigilados porque son personas más proclives a enfermarse, son personas más débiles, ¿ya? Y máximo 3 días. Una persona con un desequilibrio pita es fuego con un poco de agua y ese poco de agua le da un poco más de complexión al cuerpo, un poco más de fuerza, ¿ya? Tiene que siempre también estar vigilado un poco menos y con un máximo de 5 días. En cambio, una persona CAFA o en un desequilibrio CAFA, donde hay más cuerpo, más consistencia en el fondo, más grasita, más pesadez, más fuerza, ¿ya? Los ayunos pueden ser prolongados. ¿Ya? En la primavera, que es donde más se hacen los ayunos, o en el cambio de invierno a primavera, los ayunos pueden durar en una persona CAFA hasta 21 días si la persona es fuerte. ¿Ya? Eh, los ayunos yo no se los recomiendo si los quieren hacer ustedes solos por su cuenta. Lo ideal es que igual tengan alguien que sepa como de Ayurveda para que los vaya acompañando en el proceso, también para saber cuándo terminar esto, ¿ya? Y también para saber si están en un desequilibrio más vata, más pita o más kapha, ¿ya? Es solo esto para que lo conozcan. Dentro de la medicina alópata hay que tener cuidado con los ayunos, ¿ya? Porque hay gente que lo aplica porque quiere adelgazar, no porque quiere salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria, tienen antecedentes de anorexia o de bulimia o de atracones u otro más. Personas muy desnutridas o con déficit nutricionales, personas que estén gravemente enfermas con déficit nutricionales, un cáncer, por ejemplo. No, para bajar de peso no son los ayunos, ¿ya? Tampoco en embarazo ni en lactancia, ni tampoco cuando los pacientes están muy susceptibles o hipermetabólicos, como en quemaduras, en envenenamientos, cuando son drogadictos, ¿ya? Existen también los ayunos de fruta y esto ya lo podemos empezar como a aplicar, pero yo se lo recomiendo solamente en el cambio de estación de invierno a primavera, que es donde tenemos más fuerza física o necesitamos también limpiar más, sacar más el exceso de cafa. Los ayunos de frutas pueden ser frutas enteras picaditas de 5 a 7 días en el horario que quieran, la cantidad que quieran, siempre y cuando tengan hambre, ¿ya? En Ayurveda, una de las premisas es comer con hambre. Si no tengo hambre, no tengo por qué comer.
porque el hambre me indica cuando la comida anterior ha sido digerida. Por lo tanto, si yo no tengo hambre, significa que la comida anterior no ha sido digerida, y si yo vuelvo a comer, claramente voy a acumular más y puedo acumular ama, ¿ya? Y también puede ser como jugos o zumos de fruta, más o menos entre 1 litro, 1,5 litros al día, es lo que se recomienda en Ayurveda, no con miel ni con azúcar añadida, sino que es jugo de fruta, fruta molida con agua, listo, ¿ya? Para Ayurveda es clave también que las frutas no las mezclamos. No hacemos tutti frutti y no hacemos batidos con miles de frutas al mismo tiempo. Nosotros ocupamos de a una fruta, porque las frutas son alimentos que tienen mucha fibra y son de difícil digestión. Por lo tanto, si mezclamos cosas de difícil digestión, claramente puedo acumular ama y a lo mejor no cumplir el objetivo, ¿ya? Se recomienda que las personas que están en desequilibrio vata o que sean más vata, los jugos sean más de papaya, ciruelas o mango. Eso está descrito en el Ashtangardaya, como en textos clásicos ayurvédicos. Las personas pita, más uva, granadas o manzana, y las personas en desequilibrio kapha, más manzanas, arándanos y granadas, ¿ya? La monodieta es lo que más ocupamos porque se dice que es la limpieza más fácil de hacer y que tiene menos contraindicaciones, ¿ya? Por lo tanto, no nos va a generar como eh, enfermedades, ¿ya? La monodieta significa comer durante todo el día, los días que dure este tipo de dieta, solamente kichari, ¿ya? El kitsari es una preparación que está descrita, que es de poroto mung. Existen adaptaciones, pero el original en los textos es de poroto mung, porque la clave es el poroto mung. No es como la forma de preparar el alimento. El poroto mung es un poroto que, como pravaba, ellos dicen como cualidad especial del alimento, ya como bendición del alimento, es limpiar los canales y sacar ama. Eso no lo tiene la lenteja, ni otro tipo de poroto, ni los garbanzos, no. Es el poroto mung, ¿ya? Por eso para ellos es tan importante este poroto, ¿ya? Y el kichari se prepara con la misma parte de poroto mung, arroz basmati, ya, porque también el arroz basmati tiene la cualidad de limpiar canales, pero no de purificar, sino de limpiar canales, ¿ya? La misma parte entonces de poroto mung, de arroz basmati y de verdura, pero tampoco es cualquier verdura, es zapallo, ¿ya? Es zapallo. La verdura que se ocupa es zapallo, o sea, zapallo, porotomún, arroz basmati y un puñado de cilantro y una mezcla de especias, ¿ya? Las especias que se ocupan en general son especias picantes, justamente para aumentar el fuego digestivo y terminar de digerir, ¿ya? Y depende de la estación, es qué hierbas picantes o si agrego una hierba extra como para que me ayude a eliminar como los desechos más fácil, ¿ya? El clásico kichari de porotomón lleva azafétida, lleva fenogreco, lleva pimienta, lleva semillas de mostaza, ¿ya? Lleva cúrcuma y lleva jengibre, ¿ya? Lleva el puñado de cilantro. La monodieta se dice que purifica la digestión y nos limpia los canales de ama. La consistencia es así, es como, no es una preparación sopeada, sino que es untuosa, tiene fuerza, ¿ya? Lo que se hace, si quieren después le puedo enviar la receta como real de cómo se prepara, pero lo primero que se hace es como en un sartén se pone ghee, ¿ya? Y en el ghee se ponen las especias duras que salten, chirrien. ¿Ya? Luego de eso se introducen los porotos que están remojados, pero no están brotados, ¿ya? No están brotados. Hay un remojo, pero se saca el remojo previo al brote, porque para Ayurveda comer brotes genera ama, ¿ya? Entonces no es lo mismo que para lo occidental o la nutrición integrativa de acá, que acá no, es súper bueno comer germinado, ¿cierto? Para ellos no. ¿Y por qué? Tiene un sentido también muy lindo porque ellos dicen que ahí está la vida misma. ¿Ah? Entonces yo me puedo alimentar y puedo tomar de los alimentos lo que yo necesito, pero si yo estoy
alimentándome de los germinados, me estoy alimentando como de la vida misma y eso no es correcto, ¿ya? O sea, tiene otro sentido también, ¿ya? Entonces, poroto se come antes de germinar, entonces se echa ya remojado, se echa el arroz y el arroz tiene que estar previamente lavado, ellos lo lavan 3 veces el arroz y se echa a la preparación, se mezcla con las especias y se pone el agua. Se cocina con fuego lento, medio, destapada la olla y el agua depende de uno que lo vaya mirando, que no se vaya secando, hasta que esto esté bien cocido y ya más o menos los porotos mung se cocinan muy rápido, entonces más o menos como a los 8 minutos de cocción uno agrega el zapallo amarillo, zapallo camote, ¿ya? Hasta que el zapallo esté listo, ahí uno lo saca, lo sirve y se sirve el plato con un puñado, ellos describen así tal cual, un puñado de cilantro en el plato, cilantro fresco, ¿ya? Ese es un kitsari de poroto mung, ¿ya? Y se come cada vez que yo tenga hambre en el día. O sea, si yo quiero comer desayuno, es kicharí. Si quiero almorzar, es kicharí. Si quiero comer colación, es kicharí. ¿Ya? Y así, siempre y cuando tenga hambre. La monodieta se recomienda hacerla de 3 a 7 días, ¿ya? Y puede ir solo la monodieta, no acompañado de nada, o puede ir también acompañando a un proceso de aceitado como básico con ghee, ya que ahí lo voy a nombrar. Este aceitado básico con y el aceitado interno, que es como lo mismo que se hacía en esa prepurificación, pero en esa prepurificación se puede llegar hasta 240 ml de ghee progresivamente. En lo que nosotros podemos hacer en casa, si uno no es como experimentado en esto, yo no recomiendo más que 60 ml de ghee líquido en ayuna. Ya el ghee, no sé si alguien ha hecho algo de esto, ya, pero es bien asqueroso, ya no es así, listo, no, voy a estar, no, es asqueroso, entonces hay que tener harta fuerza mental para poder hacer esto, no cualquier persona lo va a hacer, ya se dice harto bala, harta fuerza, harto empuje, saber por qué uno está haciendo estas cosas, ya el ghee se pone en calor hasta que quede líquido, que no queme claramente, y uno incluso puede ir acompañándolo de pequeños sorbos de agüita caliente, agüita calentita, para que pase un poco más fácil, ¿ya? Em, se recomienda que las personas con desequilibrios Vata le pongan un poco de sal al ghee, las personas Pita solo ghee, y las personas Kapha le pueden poner un poquito de tricato, que ahí voy a nombrar lo que es el tricato, ¿ya? Entonces, ese aceitado es en la mañana, ese aceitado o ese ghee a veces deja toda la mañana o muchas horas como muy asqueada la persona. Hay gente que hoy no quiero comer en todo el día, ya, o hay gente ya que recién a las 3 de la tarde le va a dar hambre, ya. Este aceitado no se hace por más de 3 días cuando lo voy a hacer en casa. Hay gente que le da diarrea, gente que no, pero me va a ayudar siempre a despegar un poco de ama para continuar con, por ejemplo, monodieta, o a lo mejor voy a hacer el ayuno de los jugos, ¿ya? Me ayuda como el proceso siguiente que viene después, ¿ya? Yo, en general, cuando lo he hecho o lo he indicado a algún paciente que hemos tenido la fuerza para hacerlo, lo hago en la mañana 3 días y lo acompaño de monodieta esos 3 días para después ir agregando los alimentos como de a poco, ¿ya? Y el trifala, también se puede ocupar solo el trifala y hacer una dieta adecuada, una dieta liviana o los jugos, o acompañando este proceso como de ghee monodieta trifala. También podría hacer ese proceso, el ghee para sacar ama o despegar ama, la monodieta para digerir liviano y el trifala para provocar diarrea. ¿Ya? El trifala es una mezcla de 3 frutas, ¿ya? Que se llaman amalaki, el viritaki y el haritaki, son indias, ¿ya? Este es un tratamiento indio, ¿ya? En Chile, en otras partes se puede encontrar el trifala, lo venden en polvo, hay varias marcas que son realmente indias y lo exportan y son orgánicas, ¿ya? Este polvito se disuelve una cucharada en agua tibia, hervida, se hace reposar y se bebe en la noche 7 días seguidos y más o menos al tercer, cuarto día uno ya puede ver que a la persona le provoca algo de diarrea. No necesariamente es una gran diarrea, a veces son deposiciones un poco más líquidas, a veces terminando de digerir lo del día, el guía de la mañana, la monodieta y esto,
la verdad es que anda la persona bastante, es incómodo claramente todo este proceso, pero después de eso uno se siente bastante bien. El Triphala se dice que fortalece los tres doshas, o sea, Vata, Pitta y Kapha, fortalece los 7 tejidos, puede brindar también mayor vitalidad, mayor ollas, como esto, que la persona se vea vital, que tenga energía, ¿ya? También que tenga como más prana, más energía como universal, ¿ya? Em, Se dice que la Malaki es el que sirve para el dosha Pitta, el Vivitaki para el dosha Kapha y el Haritaki para el dosha Vata, ¿ya? El Triphala, la verdad es que yo lo he probado incluso con pacientes actual con SIBO, ¿ya? Y andan bastante bien, se deshinchan mucho, provoca, claramente no es excluyente, no es la idea que uno no haga el tratamiento médico antibiótico si es que la paciente lo requiere, pero coadyuvante al tratamiento, la verdad es que creo que funciona bastante bien, como terminar de eliminar todo el exceso de bacterias fermentativas, ayuda harto, a mí me ha servido y ayuda mucho a deshinchar al paciente que no tenga tanta distensión abdominal típico como de estos sobrecrecimientos bacterianos, ¿ya? Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Ahí. Si tienen preguntas. ¿Sí? Sí. Oye, ese ayuno de fruta significa, bueno, primero que nada, súper interesante, digamos, todas las propuestas, realmente eh, harto que aprender también y hacernos responsables de nuestra alimentación, digamos, porque de prevenir nuestra salud, de tener una mejor calidad de vida, de alimentarnos mejor. Y algo súper importante que es comer cuando uno tiene hambre. Ujú. Tenemos como esta estructura del desayuno, el almuerzo, la cena, o la once, la cena, y, y a veces uno ni siquiera se da cuenta si tiene hambre o no, sino que a la hora del tecito y vamos comiendo y entonces es como un cambio, una conciencia, digamos, de mí, de mi cuerpo, que bueno, cada persona, digamos, es tan distinta a la otra, entonces no podemos tampoco aplicar una cosa así que, Carolina, es súper, súper interesante. Y cuando hiciste el ayuno de fruta, significa que si yo, por ejemplo, quiero hacer un ayuno de fruta, tengo que comer, no me acuerdo el orden, pero en cada una de los tipos habían 3 frutas. Entonces, si yo voy a hacer ayuno de fruta y voy a comer un día puras manzanas, al otro día voy a comer pura de esta otra fruta. ¿Así es? Sí. O sea, lo ideal en ese caso, si voy a hacer el ayuno de fruta, en que en cada tiempo de comida yo coma de un solo tipo de fruta. ¿Ya? O sea, si yo comí como especie de desayuno fruta, que sea un solo tipo, si comí una especie de almuerzo de fruta, que sea un solo tipo, que no sea una ensalada de fruta, pero puedo comer como 3 frutas distintas si lo vemos de esa forma, pero en distintos tiempos de comida, dejando espacio entre las comidas también. O sea, si voy a comer una ensalada de fruta y a la media hora tengo supuestamente hambre y voy a comer otra fruta, claramente esa media hora no es suficiente para terminar de digerir la fruta anterior. Entonces, claramente igual implica que uno esté como muy enfocado también y muy no es en equilibrio, porque esto lo estamos haciendo para retornar a un cierto equilibrio, ¿cierto? Pero sí como muy conscientes de comer con hambre y no por ansiedad. Ya, por eso no es tan fácil tampoco indicar depuraciones para todo el mundo, la misma depuración a todo el mundo, porque hay muchos factores involucrados, sobre todo en lo que es la conducta alimentaria, ¿cierto? Porque hay muchas personas que a veces incluso no saben reconocer el hambre o no saben reconocer cuando están saciados y cuando hay que parar de comer. Entonces, por eso a veces resultan estas cosas un poco más complejas de practicar en nuestras realidades, ¿no? Esto es como lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es que todos ojalá nos conozcamos desde que somos chicos y busquemos no enfermarnos nunca, pero la mayoría de nosotros en Occidente llegamos más tarde a estos conocimientos y a veces ya con hartos desequilibrios encima, ya o enfermedades encima, ¿no?
pero sí. ¿Puedo, Así. puedo hacer una Sí, pregunta? sí, Sí. O sea, primero agradecer al colectivo. Muy interesante lo que dice la doctora. Gracias por el espacio. Tengo dos preguntas. Una es en relación a las especias. ¿Hay un tiempo para usar cada especia? ¿Hay una estación del año? Porque nosotros los chilenos usamos especias, las mismas especias todo el año. Entonces, eh, hay una sugerencia, Doc. Sí, Esa es la primera pregunta. ¿Ya? ¿Me escuchan? sí, sí. sí. Ya. Y la otra pregunta es que me pareció interesante que cuando dice usted que los brotes se recomienda no usarlos para alimentarse porque representan la vida misma. Em, y la semilla en sí, es como lo previo. No hay un paralelo en eso, no hay una cercanía. Mm, no, ya, Eso, primero, eso. el, con respecto a la especia, eh, más que sea como una estación recomendable, porque la mayoría de las especias las consumimos ya secas, ¿cierto? Ya guardadas, ya distinto a las ¿Ya? hierbas frescas que las estamos ocupando en cada estación. Pero las especias en general ya están como más secas, están guardadas, ¿cierto? Ujú. En Ayurveda, cada estación, así como lo dije así rápidamente, representa como elementos de la naturaleza, por lo tanto hay estaciones donde me conviene, por ejemplo, que mis alimentos tengan más picante o menos picante, o tengan más salado o menos salado, o más dulce o menos dulce. ¿Ya? Entonces, cada estación es muy distinta a la otra, ¿ya? Pero en Ayurveda se dice que un plato ideal tiene siempre los 6 sabores, o sea, igual va a tener siempre ojalá picante, ojalá ácido, salado, dulce, ya que lo puedo representar tanto con alimentos que sean de ese sabor como con especias que sean de ese sabor. O sea, yo igual puedo comer picante en todas las estaciones del año, ¿ya? Pero yo voy a potenciar ciertos sabores en distintas estaciones. Por ejemplo, en el invierno yo necesito potenciar el picante, ¿ya? El picante, entonces voy a poner a lo mejor especias más picantes o voy a hacer que se note el sabor con mayor énfasis que en el otoño, por ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces, pero sí puedo poner los 6 sabores. Esto siempre estamos hablando de personas que buscan mantener o medianamente mantener el equilibrio, no personas enfermas, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de personas con enfermedades, ya diagnóstico y todo, lo más probable es que necesiten alimentaciones especiales, ¿ya? Entonces, es para que igual tengamos como súper considerado eso, ¿ya? Porque por ejemplo, una persona que está con un desequilibrio muy grande, batas y muy desnutrido, a lo mejor tiene un cáncer terminal, por ejemplo, y yo le doy picante a lo mejor en la estación del invierno o del otoño y le potencio el picante porque eso dice Ayurveda en las estaciones, pucha, a lo mejor voy a joderla, ¿ya? Entonces hay que tener como mucho cuidado y consideración en eso. O sea, esto es como buscando cierto equilibrio o mantener la salud, ¿ya? Entonces los 6 sabores siempre tienen que estar, pero yo voy a potenciar o eliminar alguno, o sea, bajar un poco algunos dependiendo de la estación, ¿ya? Y lo ideal con respecto a todos los alimentos, según las premisas ayurvédicas, es buscar las cosas, alimentos que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿ya? Entonces, eso igual es bien bonito también, porque si nosotros lo llegáramos realmente a aplicar así como debiera ser, habla mucho de lo que es como economía circular, ¿cierto? Lo que es como lo sustentable incluso, ¿ya? Pero a veces ya con esto de la modernización que ocurre, la globalización, pucha, ya tenemos de todo en todos los lugares y a lo mejor igual voy a ocupar hierbas
de India, siendo que no vivo en India, ¿cierto? Por eso es tan bonito también tener el conocimiento como de base, la base del conocimiento. Y el otro, con respecto a los germinados, ellos describen en los textos los germinados, los brotes, ¿ya? Más que germinados, ellos los nombran como brotes, ¿ya? Entonces ellos dicen que los brotes representan la vida misma y genera ama, y de hecho ellos dicen que acumula mal karma, como comerlos acumula mal karma, ¿ya? Porque como les decía, cada alimento es como muy descrito, entonces ellos también describen el karma de los alimentos, ¿ya? Que es la acción que nos provoca, ¿ya? Pero a veces esas acciones también son como distintas de entender para nosotros, porque por ejemplo el gui para ellos dice que elimina a los demonios, y para nosotros es como, guau, ¿cómo va a eliminar los demonios, cierto? Pero eso dicen los textos védicos, ¿ya? Mm. Entonces ahí en los brotes ellos dicen que nosotros acumulamos como mal karma, ¿ya? Y que acumulamos ama, ¿ya? Con respecto a las semillas, no. Ellos describen como propiedades de las semillas, pero principalmente usados como aceites, ¿ya? En el fondo es como la semilla ya procesada, ya a lo mejor remojada, ya haberle extraído su aceite, pero no lo describen como mal karma. De hecho, todos los aceites que ocupamos ayurvédicamente son estos de semilla. Muchas gracias. Gracias. Ujú. Mira, hay Muchas gracias. una pregunta que a lo mejor tiene que ver con lo que tú estabas hablando en términos de las personas como que tienen alguna situación distinta, digamos. Dice, ¿qué pasa con quienes no tenemos sensación de hambre por cirugía bariátrica, por ejemplo? Ahí es otra situación. Mm. O sea, es complicado y es lo que nosotros hablábamos ya como de esto de las etapas de la enfermedad. No se trata de que nosotros no vamos a poder hacer nada, ¿cierto? No, no es eso, porque claramente son situaciones como de salud distintas, pero sí que nosotros lo ponemos como en contexto de no tener una parte de un órgano, ¿cierto? Un Este, pedazo de estomaguito, un pedazo dependiendo qué tipo de cirugía es, a lo mejor un pedazo de duodeno menos, etcétera. Igual habla de una alteración como fisiológica o anatómica, ¿ya? O sea, anatómica y fisiológica al mismo tiempo. Por lo tanto, no podemos como incluir a esas personas dentro de lo que es la prevención, y que todo va a ser igual de acuerdo a la prevención. Ya vamos a incluir a esas personas en el grupo de los pacientes que tienen lo más probable ya una enfermedad o están en las tres últimas etapas de la enfermedad, y vamos a tener que hacer como lo más probable dietas más especiales. ¿Ya? Ahí yo creo que es un poco diferente, a lo mejor no como el paciente con cáncer, ¿cierto? Pero sí hay cosas que no vamos a poder como hacer, ¿ya? De hecho, por ejemplo, un ayuno de frutas con jugos de fruta en un paciente bariátrico no lo podemos hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque le podemos provocar hipoglicemias reactivas, los dumping y otro tipo de alteración, entonces no nos va a servir, ¿ya? Entonces hay que tener harto cuidado con eso, ¿ya? Gracias, qué importante, claro, eso que tú dices de ser súper responsable y cuidadoso, porque uno tiene la tendencia de leerse un libro y decir, ah, esto me va a ayudar y finalmente se vuelve en contra. Olguita, tú querías decir algo, estabas ahí, abre tu micrófono. Olguita, estás con el micrófono cerrado. No, no se ha abierto todavía y yo no sé cómo hacerlo desde acá. Eh, no logras abrirlo. Sí, 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 sí. Ahí, Ahora ahí sí, sí, ahí. ahora sí. Mira, en el caso del ayuno para los diabéticos, ¿cómo lo regularía? O sea, sería Es como, otro tema también a estudiarlo, a verlo, ¿no sí. es cierto? Lo que pasa es que en Ayurveda mira como las enfermedades como de otra forma, ¿ya? Ya, Entonces, oye, si bien, caminé. si bien Sí, para la medicina occidental, ¿cierto? La diabetes es un trastorno de la glucosa, ¿cierto? Entonces uno pensaría que como es de glucosa, que tiene que ver con el sabor dulce, y a lo mejor uno podría decir que es un desequilibrio CAFA porque tiene más tierra y agua, que eso es lo que concentra el sabor dulce. La verdad es que para Ayurveda, más que eso, tiene que ver con la causa que llevó al desequilibrio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente diabético, a lo mejor la causa que lo llevó a la enfermedad, por ejemplo, para una persona puede haber sido comer en exceso dulce, estoy inventando.
pero a lo mejor para otra persona, a lo mejor hubo una causa genética, ¿ya? A lo mejor no comió nunca dulces, pero tenía la causa genética. O a lo mejor para otra persona, a lo mejor más que comió súper hartos dulces, a lo mejor tenía un mal metabolismo de los dulces, o sea, comía poco y absorbía más. Entonces, para Ayurveda, a lo que voy con esto es que si uno habla de diabetes, existen personas con diabetes con desequilibrios kapha, con desequilibrios vata y con desequilibrios pita. Ya, entonces no es lo mismo. Entonces, de hecho, nosotros no hablamos mucho como de la enfermedad, así como ponerle un nombre a la enfermedad. Nosotros hablamos más del desequilibrio, ¿ya? Entonces, es bien interesante y es bien bonito también. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí, por lo menos, como médico, me gusta de Ayurveda, que es que ve a los pacientes como una persona individual, con sus propios desequilibrios, ¿ya? Y no nos engloba a todos como en el mismo saco ni el mismo tratamiento para todo igual. Mm. Súper. Eso, perdón, hace mucho sentido también con la sintergética, que es, digamos, desde donde nosotros nos paramos, digamos, para hacer la mirada al mundo, que tiene que ver con eso. O sea, no hay una definición de enfermedad, no es que uno tenga esta enfermedad u otra, sino que es qué generó esa enfermedad, cómo está viviendo la persona, las emociones principalmente, digamos, cómo uno se para en la vida, cómo uno procesa, cómo uno se mira, digamos, cómo uno mira el mundo, desde dónde está parado. Entonces, no hay, no es que el diagnóstico defina el tratamiento, sino que es al revés, es la causa, es el origen que, Ujú. que generó ese diagnóstico, por así decirlo, lo que nos lleva a ver cómo abordarlo. De Así hecho, que, en Ayurveda, en el Ashtangardayam, ¿es Ashtanga? No, es Ashtangardayam, que es como el corazón del Ashtanga, es como el corazón, el centro de Ayurveda. em, Dice, parte el texto con una oración. Siempre acá se parte con una oración. Y la oración es bien bonita porque dice que ojalá que, dice, ojalá o roguemos porque el médico o el terapeuta o lo que sea, ¿cierto? Que está tratando a esta persona, a este paciente, ¿cierto? Pueda llegar a al deseo que llevó a la causa de la enfermedad. O sea, ni siquiera ellos buscan la causa de la enfermedad, porque yo puedo decir, ah, diabetes, comió muchos dulces, ya, dice, no, es al deseo que llevó a la causa de la enfermedad. O sea, da como un paso más todavía, ¿ya? Y por lo tanto, Ayurveda, como es el deseo que llevó a la causa, uno podría desprender de eso, aunque no sale como completamente explícito, pero claramente está que las enfermedades parten por un deseo, por lo tanto, parte por un desequilibrio no físico. ¿Mm? súper. No sé si alguien quiere más, quiere hacer alguna otra consulta, que ya estamos más o menos como en la hora, ha sido súper interesante, o sea, podría dar para mucho y seguir preguntando. Y, y bueno, y por lo mismo, Carolina, tú haces consulta o cómo uno puede, si uno quiere explorar más allá, Sí, yo porque como tú trabajo. dices, cada persona es un mundo aparte, entonces lo que tú has mostrado aquí, súper completo, una cosa muy general, digamos, muy indicaciones para gente, comillas, o que uno podría tomarlo, digamos, pero lo ideal es poder hacerse una evaluación, me imagino, conocer, por ejemplo, si uno es más pita, si es más cafa, si uno puede ir cambiando, o sea, en un momento ser muy pita y después ser muy cafa o muy bata, por ejemplo, no sé, O sea, o hay algo predominante. lo que yo soy como naturaleza no lo cambio, ¿ya? El prakriti, lo que yo soy, así nací, así son mis influencias, no cambian. De hecho, eso tiene mucho que ver con la astrología, que es lo que yo practico mucho, el yotic, ¿ya? Pero sí cambia mi estado, porque nosotros, yo creo que una de las cosas que tenemos constante en nuestra vida es el cambio. Entonces, claramente todos los días cambiamos, y como la naturaleza cambia, nosotros cambiamos. Entonces, claramente yo puedo ir cambiando con las estaciones, puedo ir cambiando con cosas que me van pasando, ya que es el Vikruti. Entonces,
yo puedo ser muy pita, pero puedo estar muy cafa hoy día y mañana muy bata y mañana muy pita de nuevo, ¿ya? Entonces, por eso es un constante y Ayurveda, por ejemplo, en las rutinas diarias, en el Dinacharya, todos los días en la mañana, después de despertar, lo primero que hay que hacer es una revisión personal. ¿Cómo estoy hoy día? Porque la idea es que yo hoy día tome las decisiones para este día, o sea, qué voy a comer, qué voy a tomar, qué agua me va a servir, ¿cierto? Pero tiene que ver con este autoconocimiento y esta autoconciencia del cómo me encuentro cada día, ¿cierto? Entonces, sí, o sea, ahí se diferencian los conceptos entre Prakriti, lo que yo soy o cómo yo llegué a este mundo y la influencia, ¿ya? Y el Vikruti, que es el cómo yo estoy. Ujú, sí, sí. Y Yo, Carolina, ¿cómo podemos explorar más? ¿Cómo podemos, si alguien quiere, por favor, abran sus micrófonos, los que quieran hacer alguna otra consulta, porque durante la charla yo los silencié por los ruidos, pero si alguien quiere, abren los micrófonos, pero ya estamos un poco terminando, así que, pero sí, Carolina, nos gustaría saber cómo contactarte o cómo ustedes tienen un centro, tú en lo personal, hay unas agrupaciones, hay gente que está, porque sí, o como tú sea, decías, aquí no hay, digamos, medicina ayurvédica propiamente tal, digamos. sí, no. Yo hago clases en la escuela Ayurveda. Ahí hago clases. Ahí a veces también se hacen evaluaciones. Pero yo como médico, ayurvédico, médico como sea, en verdad, trabajo en una clínica que es donde más tengo horas que se llama Inmunocel. Así se llama. Y es una clínica Mm. médica eh, como normal, pero con un enfoque un poco más como personalizado hacia los pacientes. Entonces yo mezclo todas las cosas que sé, no es como solo Ayurveda o solo la medicina alópata, no. Con algunos pacientes terminamos hasta mirando las cartas astrales. Y ahí uno sí te puede contactar, lo busca, me imagino que Claro, en la web, ahí está toda la información para contactarla, voy a anotar porque el teléfono de la secretaria. no, en el Inmunocell, y Sí. escuela, porque me imagino que quedaron hartas así como Ujú. inquietudes o entusiasmo, digamos, por en realidad, digamos, tener una evaluación personal y desde ahí poder, digamos, tomar las decisiones con más elementos desde esta mirada, obviamente, porque a uno tiene que hacerle sentido. Ahí anoté Ahí el está, celular de la ya, secretaria. muchas gracias. No, gracias. Así que, ya, eh, no sé si hay alguna otra consulta, si no, vamos a cerrar, digamos, la sesión agradeciéndote, Carolina, realmente muy interesante, uno queda con ganas de seguir explorando, aprendiendo. Y no sé, pues mis compañeras aquí del grupo del Sótero, que justamente en la mañana estábamos hablando del tema de que no hay diagnósticos, así que uno no puede decir, oye, ¿qué pasa con alguien que tiene tal enfermedad? ¿Cómo lo abordo? Sino que, no, o sea, que lo que hay detrás, el deseo me hace mucho sentido, digamos, mucho sentido. Este, es como un inicio. Así que, no sé, Eh, Berito, ahí abriste tu micrófono, sí, sí, abran por sus mi parte, micrófonos. sí, por mi parte, agradecer y entendiendo, como ella muy bien lo recalcó en varias ocasiones, entendiendo de que eh, eh, es una sabiduría desde el otro lado del mundo, que la podemos tomar acá, pero también me resultó una invitación a mirarlo de aquí. También nuestras tradiciones, nuestros calendarios, los tiempos de cosecha y siembra, donde, como tú bien dijiste, también está todo tan globalizado que tenemos de todo siempre y hemos olvidado de que las estaciones, independiente que estén medias revueltas, todavía vamos en ese proceso como de reacomodo, eh, hay ciertos productos que se dan en cierta época del año y no es azaroso. ¿Ya? Y que pudiéramos ver, observar, mirarnos también a nosotros y más que estar comiendo de todo durante todo el año, es ser más respetuoso de las épocas, ¿ya? De las épocas, ¿qué, qué nos da cada estación del año o cada época del año? Y también mirarnos,
porque quizás hay productos que se pudieran dar raramente, pero que se pudieran dar durante todo el año, pero también mirarnos, ¿ya? Cómo nosotros, cómo nuestro cuerpo se comporta frente a, eh, a ciertos alimentos en cierta época del año. eh, lo que tú bien dices, comer con hambre y también saber qué me pide el cuerpo. A veces el cuerpo está pidiendo algo, como puede pedir algo de comer, algo de tomar o simplemente nada. Entonces, eso es lo que aún más rescato de todo lo que tú dijiste, porque nos enseñas a mirarnos y a mirar nuestro entorno y trabajar eh, respetando los tiempos. Así que Ujú. muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar este interesante conversatorio y bueno, nos quedamos con muchas así ganas de seguir, así que vamos a estar seguramente a través de Carmencita nuevamente más adelante viendo cómo profundizar este conocimiento, cómo ir entre todos, digamos, aprendiendo a tener más conciencia, como dice la Verito, a saber, digamos, reconocernos, digamos, y qué es lo que necesitamos en cada momento. Y esto que tú dices en la mañana, que es súper lindo de despertarme y preguntar, a ver, hoy día, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Es tiempo de ayuno? No, no es tiempo de ayuno. Hoy día, no sé, creo que tengo muchas ganas de comer. Sí. De hecho, la pregunta ayurvédica como de la mañana, ellos dicen que es digerí lo de ayer. Mira, qué bueno. Mm. Eso. Así que, Carolina, pero Ya. muchísimas gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes. Algunos ya se han ido retirando, porque en realidad ha sido muy interesante y podríamos seguir conversando mucho rato. Eugenia, veo tu mano, no sé si quieres decir algo o estás tratando de, no sé, ah, está con el micrófono cerrado, no te escuchamos. Ahí. Solamente quería dar las gracias por tan interesante información y despedirme porque me tengo que retirar. Así que, Sí, bueno, todos nos vamos. gracias. Muchas gracias. Ajá. Así Ya. que gracias a todos, nos vemos en nuestro próximo conversatorio y esperamos seguir viéndote más adelante, Carolina. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén muy bien todos.